marketing, es máster en gerencia educativa, es doctor en educación, es doctor en derecho y tiene 4 postdoctorados. En Uruguay fue director nacional del libro, director del Sistema Nacional de Televisión, vicepresidente del Servicio Oficial de Radiofusión, Televisión y Espectáculo, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. A nivel internacional, entre los cargos que ocupó fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y en el Caribe, con sede en Venezuela. Fue rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y director del Doctorado Interinstitucional de Educación Superior Universitaria de Argentina. Tiene 26 libros completos de su autoría, tiene decenas de artículos en revistas indexadas, obtuvo 3 veces el Premio Nacional de Literatura de Uruguay y fue distinguido con 7 doctorados honoris causa en diversas universidades de la región. Es además un destacado coleccionista de máscaras etnográficas latinoamericanas, colección que va a enriquecer con una máscara de la ciudad de Rosario. Apenas esté concluida, pasará a formar parte de esa colección. Eso está prometido. Es decir, esto fue todo un costo, reunir la gente y encontrar la máscara que se adecuara a tu colección. Pero bueno, con orgullo la vas a mostrar. Muchísimas gracias, Claudio, por haber accedido a este encuentro, por habernos respondido con tanta amabilidad y tan rápidamente, que para nosotros realmente es un placer. Bueno, te dejamos, Alejandro, si querés, te damos la palabra, le damos la palabra al decano, si querés agregar algo más que hayamos olvidado, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que para nosotros es un orgullo y un placer poder contar con la participación de Claudio Rama, quien, además de ese extenso currículum que es muy frondoso y que habla de su trayectoria, para nosotros además es un incentivo poder escucharlo, participar de este encuentro, y seguramente va a ser muy rica su participación, su intervención, y nosotros lo vamos a disfrutar. Felicito a los organizadores, a las organizadoras de este foro, que seguramente se está desarrollando este año y continuará el próximo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Es muy lindo tener la gentileza y la oportunidad de poder reflexionar, de poder discutir algunos escenarios de lo que se puede mirar el tema de educación superior. ¿Por qué quisiera analizar un poco un escenario de relativa historicidad? Y es básicamente porque hoy, en el contexto de la pandemia, irrumpe un cierto modelo de futuro nuevo. O sea, nosotros hoy tenemos una tendencia a estar mirando un paradigma universitario sobre la educación virtual, sobre la educación híbrida, sobre un conjunto de características que emanan del impacto de la pandemia y obviamente de las determinaciones de las transformaciones que se están procesando. Es claro que hay una ruptura, lo que podría llamarse la ruptura de Thorne, en el sentido de que un fenómeno externo a las sociedades, relativamente externo como es la pandemia, nos golpea, nos pone de cara a nuevas miradas del futuro, nos transforma y nos reconstruye la mirada sobre los presentes, y por lo tanto a veces tendemos a poder olvidarnos un poco de cuáles eran las fuerzas en tensión y en construcción en el proceso evolutivo de la educación en nuestra región. Por lo tanto, quiero hacer una mirada para atrás para más o menos focalizar dónde yo visualizo que están los sistemas de educación superior en la región, y que en ese marco de las tendencias de las nuevas dinámicas es que podemos insertar, podemos contextualizar, podemos integrar algunas de las expresiones que son las nuevas manifestaciones de la pandemia. Yo
puse una presentación, voy a poner una presentación que inserté. Ok, ¿se visualiza lo que estoy mostrando? Sí, Claudio. Sí, ok. Ok. Entonces, en este contexto lo que quiero es hacer una mirada de las diversas reformas, de las estructuras y de lo que yo hoy focalizo que nosotros estamos entrando, o ya estábamos entrando desde algunos años, en lo que podría llamarse la reforma de la diversidad. Este marco de reflexión fue una primer ponencia que yo había hecho en la Conferencia Mundial de Educación Superior en el 2018 en Córdoba, que de alguna forma lo que apuntaba era a 100 años de Córdoba, cuál era la reforma que de alguna forma era parte del contexto de que hacia dónde están moviéndose los sistemas universitarios. Entonces vamos a hacer un poco las diferenciaciones de las diversas reformas y vamos a mover al contexto actual de la reforma. Está claro que más allá de analizar el siglo XIX, que obviamente el siglo XIX tiene diversos escenarios de reformas, la reforma básicamente de la Universidad Republicana, que para nuestros países en el sur fue el nacimiento de la universidad, pero para otros países que ya tenían universidades anteriores, obviamente la universidad de los doctores a la Universidad Republicana fue una reforma que fue marcada desde el año 26, 1826, por el decreto del Libertador Bolívar que estatiza las universidades de varios países, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, que eran universidades religiosas. Pero para el escenario del sur, el contexto de reforma lo ponemos en el siglo XX y obviamente es la dimensión significativa que tiene la reforma de la autonomía y el cogobierno. Esta es una macro reforma que implica una estructura de descentralización del Estado y de transferencia de la dinámica del poder y del gobierno hacia las instituciones públicas. Esta reforma de la autonomía y el cogobierno es el eje central que marca un paradigma de relación entre Estado y sociedad, que marca un paradigma de conformación de un mecanismo de ascenso social de las capas medias y que de alguna forma marca también una forma de descentralización de nuestras sociedades latinoamericanas dentro de la estructura centralizada de los estados. O sea, hay que registrar siempre que América Latina no tuvimos un desarrollo de las formas federales, sino son muy limitadas y apenas tienen alguna fuerza en el caso de México, pero en todo caso, obviamente también Argentina y Brasil tienen algunos elementos importantes, pero en todo caso, la distribución o la descentralización del poder se hizo fundamentalmente en el ámbito de las estructuras del Estado. Esta reforma marca el camino de los sistemas universitarios y marca fundamentalmente también algunos intentos de transformaciones que tuvimos posteriormente. La reforma de la autonomía y cogobierno que arranca prácticamente en 1917 en México y en 1918 en Argentina. México es un elemento muy puntual y focalizado en una universidad que es marginal, pero en todo caso es un marco que lleva prácticamente a reformas universitarias hasta los 60 y es prácticamente 60 años de reformas en los diversos países en el cual este modelo se va a generalizar. En el marco de este contexto irrumpen otros intentos de reformas universitarias que lentamente fueron fracasados. Algunas tuvieron alguna focalización local. Los estudios generales fueron reformas que sobre todo se ambientaron en Centroamérica.
La departamentalización solo tuvo dimensión en el cambio político en Perú y sobre todo en Brasil, que se mantuvo. Perú después volvió para atrás. Las reformas tecnocráticas, en el sentido de poner el eje en las carreras mucho más puestas en el ámbito técnico, tuvieron algunos desarrollos en algunas nuevas universidades y no en todo el sistema universitario. Los campus universitarios también es un modelo de reforma que tuvo algunos impactos en algunos países. Correcto, las reformas revolucionarias se impulsaron en todos los países, pero luego de alguna forma no implicaron cambios en los modelos de gobernanza. Y así podríamos decir que todas las transformaciones universitarias que se hubo intentándose realizar entre los 60 y los 70, de alguna forma no transformaron lo que fue la gran reforma universitaria de la primera reforma que yo llamo. Esto se produjo hasta la década del 70, en el cual en la década del 70 está asignada por otra nueva reforma, que es la reforma de la diferenciación. La diferenciación fue tanto pública como privada. En algunos países el impacto de la diferenciación pública fue más importante, un poco, en el caso de Argentina podemos ver lo que es la reforma Tacchini, en Venezuela las universidades experimentales, en México las universidades estaduales, y podemos encontrar fuertes elementos de diferenciación pública, o sea que pasan del modelo monopólico o relativamente oligopólico o limitado a esquemas un poco más amplios. Pero lo más importante de esta reforma que se da desde los 70 en adelante es la expansión del sector privado. A partir de los años 70 inicialmente y después de los 80 y los 90 se conforma una gran reforma que es lo que llamamos la reforma de la diferenciación. Claudio, perdón la interrupción. Sí. No sé si vos estás pasando las diapositivas, pero no están corriendo. Yo las estoy pasando. Estamos en la primera. Ah, no, yo estoy en la 2. Claro, ahí está. Nosotros habíamos quedado en la primera. Ahora sí. No sé ¿Ahora en qué está? ¿En la 2? Sí. Ok, perdón. Bueno, decía que entonces esta reforma de la diferenciación, que es una reforma que lo que crea es el nuevo modelo universitario público-privado, es un modelo dual que se conforma y que de alguna forma marca el sistema universitario desde los 70 en adelante y sobre todo los 80 y los 90 en todo el continente, que va conformando, en algunos casos llega a 1.3 creación de universidades nuevas por día, lo cual significa la dimensión que estamos teniendo en todo el continente y que es la base para permitir el acceso de nuevos sectores sociales. La reforma de la diferenciación es la base que va a permitir el aumento de la cobertura en general en la región, es el escenario que va a permitir el ingreso de nuevos sectores sociales y la posibilidad de que los sistemas universitarios, que para los 70 implicaban apenas el 8-9% de la cobertura, pasaran a ser sistemas de masas en términos de su crecimiento. Esta es la gran segunda reforma, la reforma de la diferenciación. Es una reforma que lo que hace es abre las puertas a la presencia de instituciones públicas y privadas, básicamente universidades e instituciones regionales, también instituciones especializadas, pero sobre todo regionales y instituciones familiares en el sector privado sin fines de lucro, y la eclosión fueron sobre todo las universidades religiosas. Este es el marco dominante de la primera reforma de la diferenciación. Esta reforma de la diferenciación va a conducir a una tercera reforma, que es una reforma que se empieza a producir, ya hice un pasaje en la lámina número 3 y la están viendo, que efectivamente focaliza la irrupción a fines de los 90 de un nuevo escenario de regulación. Nuevo, podríamos decir, pero en todo caso es absolutamente nuevo en el sentido de que en muchos países no existía una regulación pública. La segunda reforma se hizo sin regulación pública sobre el sector público ni sobre el sector privado, mucho menos,
Y lo que vamos a tener desde fines de los 90 en casi toda la región es una gran reforma de la regulación. Empieza también, podríamos decir, en dos países. Uno es el caso de México, que en el 92 hay un cambio legislativo, también en el caso Argentina, un cambio legislativo significativo en la Ley de Educación Superior del año 96, y a partir de allí comienza una reforma de la regulación centrada en el establecimiento de estándares mínimos, ¿correcto? Un control sistémico en términos de las características de la oferta, un mecanismo muy fuerte o relativamente fuerte, variando de los países, o más formal en algunos casos de evaluación y acreditación de alta calidad, inicialmente de lógica voluntaria, y una limitación al ingreso a nuevas instituciones. O sea, con el establecimiento de estándares mínimos de la oferta por parte del gobierno, más sistemas de evaluación y acreditación, más limitaciones al ingreso de nuevas instituciones, y entre esas limitaciones la prohibición al ingreso de instituciones extranjeras, se caracteriza esta reforma de la regulación. Como la reforma... Claudio, seguimos con problemas con las diapositivas, perdón. ¿Está la reforma, la 3? No, está la 2. Por eso, cuando vos vayas pasando, si querés, yo te doy el ok si pasa. Pero es que yo lo estoy pasando, es que tú no me lo permites, seguramente. No, cuando vos la pasaste recién anduvo, pero no sé qué pasa ahora. Ahora dejé de compartir, ¿no? Sí, ahora dejaste de compartir. No logro entender por qué. ¿Tú me estás regulando el pasaje de las láminas? No, para nada. No, es que... No sé qué pasa acá. ¿Se está viendo la lámina? Ahora sí se está viendo, está la 1, la primera. Donde está el título. ¿Se ve el pasaje de las láminas? Sí, ahora está la 3. Cuando vos pases las 4, decime y yo te hago... No, yo digo, prefiero que me deje pasar porque no entiendo por qué no pueden pasar. Normalmente en Google se pueden pasarlas. Sí, pero bueno, a veces pasan estas cosas. No sé si los que están, los otros asistentes tienen la experiencia, pero a veces queda trabado el tema. Bueno, sigamos. En todo caso, lo que estamos hablando es el escenario del contexto de la irrupción de una reforma de la regulación, que es una reforma que empieza a establecerse en casi todos los países y que es una reforma que va a avanzar sobre la vía de la regulación. Y es una vía fundamentalmente centrada en el escenario. Es que tampoco yo me veo en la pantalla.
que cuando uno comparte por Meet, Claudio, no se ve uno mismo. Cuando uno comparte pantalla, deja de verse uno. No, lo que pasa es que... Ok, pero ¿está la lámina o no está la lámina? Sí, está la red. Perdón, yo creo que ahora va a ir pasando bien, porque antes no pasaba el índice y ahora se vio todo. Si no, en todo caso, digamos, no sigamos la lámina, sigamos la presentación. Claro. La lámina Tal cual. es secundario y nos dispersa y obviamente, bueno, el eje central es, estamos en una discusión de la irrupción de una tercera reforma, que es la reforma de la regulación. Es una reforma que implicó un avance en términos de la presencia del Estado. Es un avance que actúa sobre la limitación de la autonomía por parte de las públicas y de la libertad por parte de las privadas. Este formato va a variar en cada país. En algunos países todavía el sector público no es regulado, como por ejemplo en el caso de El Salvador, República Dominicana, Uruguay y Bolivia, pero en general en todos los otros países se estableció un formato por el cual la regulación es sistémica, o sea, es tanto sobre el sector público como sobre el privado. Esta dinámica de la regulación que creó organismos reguladores se basó obviamente en una concepción de la calidad como eje y sobre la base de la limitación del acceso a nuevas instituciones y el establecimiento de estándares y de protocolos. Y fue creciendo burocráticamente en el sentido de ir estableciendo cada vez más estándares y más regulaciones. Este tipo de reforma de la regulación es básicamente una reforma que lo que hace es mide los procesos de los insumos y los procesos de la dinámica de enseñanza, estableciendo criterios y estándares que de alguna forma fueron la base en términos de profesores, en términos de infraestructura, en términos de programas, en términos de currículos, en términos de infraestructura, y así el sistema pasó a tener una dinámica de creciente regulación. Las estructuras burocráticas creadas fueron aumentando el proceso de regulación. Y así podemos ver que muchos de los estándares correspondientes a la autorización de los programas, a los procesos de evaluación, a los criterios de exigencia del ingreso de nuevos proveedores, fueron aumentando, y hoy una agencia de evaluación y acreditación puede tener 150, 200 estándares de criterio, así como tanto puede tener la autorización de un programa en una universidad. Esta dinámica de la regulación empezó a tener algunos problemas en términos de los niveles de diferenciación que el sistema necesita. O sea, hay una tensión que se fue creando entre la regulación y la diversidad necesaria de los sistemas universitarios. Esta reforma de la regulación empezó a avanzar hacia la conformación de tipologías universitarias, en el sentido de que la regulación, al seguir aumentando y al seguir avanzando, pasó a focalizarse en la regulación de tipología, los estudios de posgrado, las tipologías correspondientes a los estudios de educación a distancia, tipologías de regulaciones correspondientes a determinadas carreras, sectores de salud, y así lo que vamos teniendo es un avance de la lógica de la regulación. Este es un proceso que fue acompañado básicamente durante los años 2010, la primera década del siglo y la segunda década del siglo, y así hemos visto que año por año, desde el 2000 en adelante, se establecían en los países nuevos sistemas de regulación y de establecimiento de esta reforma. Así como entre la década del 20 del siglo pasado y la década del 60 se fueron creando regularmente leyes que fueron estableciendo la autonomía de ecogobierno, desde el año 95 en adelante en la región se fueron aprobando año por año, dependiendo obviamente de los países y la dinámica, pero en un proceso más acelerado, sistemas de aseguramiento de la calidad. Sistemas de aseguramiento que también sufrieron sus procesos
inicialmente voluntarios, luego pasaron a ser obligatorios, inicialmente eran de carácter genérico, después empezaron a ser estándares por tipología, y así tenemos una reforma de la regulación que ha ido avanzando prácticamente en los últimos 20 años. Esta reforma de la regulación mantuvo una correlación en términos de lo público y lo privado que existía más o menos para el año 2000, que es mitad de la participación pública y privada en la región, y más o menos en la medida que hubo nuevos recursos públicos para el crecimiento de la oferta y de la demanda, y al mismo tiempo que los hogares en América Latina pasaron a tener un crecimiento económico importante asociado al precio de las materias primas, también permitió el crecimiento de la oferta privada. Por lo tanto, la regulación, la reforma de la regulación no entró en suficientemente tensión o conflicto porque el crecimiento de las demandas de acceso, tanto para la educación pública como para la educación privada, apoyadas uno por los recursos públicos y otros apoyados en los ingresos de las familias en los hogares, permitieron mantener este modelo de regulación. Sin embargo, el propio modelo de regulación tenía un límite o tiene un límite dado en que cada vez va aumentando el nivel de exigencia y por lo tanto va reduciendo el nivel de innovación que pueden tener los sistemas universitarios. Esta es un poco la característica. Este concepto de la regulación se basaba fundamentalmente en la educación como un bien público y el concepto que de alguna forma se basaba en el establecimiento de estándares y de protocolos. Muchos de estos elementos también tienen que ver con la convergencia internacional de los sistemas. En la medida que estamos tendiendo hacia la conformación de un sistema de educación superior a escala global, muchas de las regulaciones correspondían a tendencias de la convergencia en términos de estándares, de protocolos, de exigencias, de años de estudio, y un poco la expresión más clara fue el CINE, que es la Clasificación Internacional Normativa de la Educación de la UNESCO, que fue estableciendo determinados protocolos de lo que es la maestría, el posgrado, los años de estudio, los requisitos de ingreso, los requisitos de egreso. O sea que la regulación, si bien afectó tanto a la autonomía como a la libertad de las instituciones, también lo hizo amparado sobre lógicas de mercado que lo permitían y también sobre tendencias internacionales en términos de un creciente proceso de convergencia. Igual, la región carecíamos de un sistema ordenado como puede tener Europa o los países que siguen el consenso de Washington, Estados Unidos, Japón y Australia, en términos de la conformación. Por lo tanto, nuestros sistemas tuvieron una fuerte diferenciación entre los países. ¿Correcto? Este escenario, de alguna forma, también fue provocado por una dinámica significativa que es el aumento de la concentración de la matrícula. Es lo que digo que es en la medida que desde el año 2000 en adelante se introdujeron muchísimo menos instituciones de educación superior en nuestros países, también la limitación del acceso de nuevos proveedores o de nuevas instituciones contribuyó a una tendencia a la concentración de la matrícula. Cada vez menos instituciones universitarias tienen un porcentaje más grande de la matrícula. Esto se ve en todos los mercados universitarios. En los mercados universitarios donde hay lógicas más mercantiles, for profit, sociedades anónimas, ahí la concentración institucional fue mayor. En el caso de Brasil tenemos un grupo empresarial que tiene 1 millón de estudiantes y prácticamente la concentración del sector privado es enorme. Pero aún en otros países, para tomar el caso de Argentina, que es una lógica mucho más de peso de lo público y de una fuerte regulación en términos de modelos de gestión sin fines de lucro por fundaciones o por asociaciones civiles, también se produjo un proceso de concentración y 4 o 5 instituciones
privadas concentran un porcentaje importante de la matrícula. Ahí lo que vamos a tener es también una tensión de los procesos de continuación de la diferenciación en términos del sector público. Prácticamente en este modelo de la regulación, en esta fase de la regulación, se va a producir un decrecimiento de la cantidad de instituciones privadas o de la creación de nuevas instituciones privadas y el aumento de la creación de instituciones nuevas públicas. Por lo tanto, vamos a tener, más allá de una concentración en ambos sectores, público y privado, sí una mucho menor concentración en el sector público que en fases anteriores. En las fases anteriores teníamos una tendencia a la conformación de macrouniversidades en el sector público y a partir del 2000 vamos a tener una expansión de nuevas instituciones, fundamentalmente en Brasil o en Argentina, en Paraguay, en Perú, en México, correcto, en casi todos los países, en Venezuela también, un proceso en el cual lo que estamos teniendo es un sector público que reduce relativamente a como estaba antes su grado de concentración y un sector privado que a diferencia pasa a tener escenarios de concentración mucho mayor de la matrícula. Este cuadro de las reformas, que yo llamo la reforma de la regulación, empieza a entrar en conflicto y en tensiones prácticamente en la medida que nuestras economías empiezan a tener problemas. Y sobre todo en la medida que la tasa de crecimiento de la matrícula, que es una tasa de crecimiento positiva, sin embargo, desde el 2014, 15 en adelante, cada vez crece menos. Cada vez la torta, podríamos decir, de alguna forma crece menos. Y esto se produce en un contexto donde hay cada vez una mayor expansión de los conocimientos, una mayor diferenciación de los tipos de estudiantes que van ingresando y cada vez tenemos una diferenciación de tipos de estudiantes, de tipos de demandas, de carrera. Estamos en una dinámica de expansión de estudiantes, de demandas empresariales, de demandas de mercado, de demandas sociales y al mismo tiempo una contradicción con una tendencia a la homogenización, a la regulación y a el establecimiento de estándares y protocolos. Y esto para mí lo que va a ir marcando es los límites de esta reforma de la regulación. ¿Correcto? En la medida que los sistemas de fiscalización y control entran en contradicción con la expansión del conocimiento, con la dinámica de demandas sociales cada vez más diferenciadas, empezamos a tener problemas correspondientes a, primero, expresiones muy notorias que tienen que ver con el aumento del desempleo universitario. Y segundo, con expresiones muy fuertes respecto a presiones de mayor demanda de libertad, de innovación y de diferenciación de los sistemas universitarios. Esto es lo que yo pongo la base de lo que yo llamo la reforma de la diversidad. La reforma de la diversidad es una reforma que casi todos los sistemas universitarios han ido recorriendo históricamente y básicamente tomando como referencia probablemente lo que se llamó la multiversidad, que es el modelo americano en el sentido de una creciente diferenciación. La diferenciación que hubo entre lo público y lo privado en la década del 80 y del 90 fue una diferenciación limitada en el sentido de que podían ser públicas o podían ser privadas, pero relativamente era el mismo tipo de oferta, el mismo tipo de estructura organizacional, el mismo tipo de perfil de los procesos de formación, procesos catedráticos, obviamente el sector privado mucho más concentrado en carreras de poca densidad tecnológica o de poco nivel o alto nivel de demanda en los mercados, pero en todo caso los modelos universitarios eran relativamente parecidos. Y eso es lo que se ha estudiado como el isomorfismo universitario, que es una dinámica en la cual las estructuras curriculares, pedagógicas, las modalidades, tienden a ser homogéneas
Y este proceso de homogeneidad empieza a entrar en contradicciones con demandas de flexibilidad, con oportunidades de nichos de mercado, con diferenciaciones y al mismo tiempo con las tendencias más marcadas a buscar el propio posicionamiento de las instituciones. Creo que en ese sentido nosotros estamos en la puerta o en el camino de una reforma de la diversidad, que es una reforma que tiene múltiples caminos. Mientras que la reforma de la autonomía de cogobierno tenía una bandera muy clara entre lo político y lo conceptual, o la reforma de la diferenciación tenía una bandera muy clara que era entre la libertad de los proveedores privados, o la reforma de la regulación también tenía una bandera muy clara que eran los sistemas de evaluación y acreditación y la educación como un bien público. En este contexto uno no encuentra todavía una síntesis de lo que es la diversidad. La diversidad siempre es compleja de definir. El premio Nobel Sen definió el siglo XX como el siglo de la diversidad, ¿correcto? En el sentido de que hemos pasado de sociedades muy estandarizadas, muy de la cadena de montaje, muy homogéneas en lo cultural, a sociedades cada vez más diferenciadas en todos los sentidos. Esto tiene que ver con la democratización de la sociedad y tiene también que ver con la complejidad de la división técnica y social del trabajo en términos de la conformación de un conjunto de diversidad. La diversidad implica no solo diferenciación de instituciones, sino también pedagogía, currículum, formas de organización y de estándares de gobernanza, y empezamos a encontrarnos en los últimos tiempos cada vez expresiones de esta diversidad. Universidades interculturales, expansión de universidades militares, universidades tecnológicas, universidades virtuales, universidades interdisciplinarias, como han creado en Brasil algunas. Y así uno empieza a ver un conjunto muy variado de modelos y que de alguna forma entran cada vez más en una contradicción con los sistemas de regulación. Probablemente el camino es la conformación de tipologías de estas. Y los sistemas universitarios están empezando a tener tipologías de regulación, las universidades militares, las virtuales, las privadas, las públicas, las religiosas, las con fines de lucro, las sin fines de lucro, las estaduales, las locales, y así empezamos a encontrarnos, y obviamente la discusión de tipologías, un poco jugando con Borges, respecto a la tipología de Tigre, son infinitas y efectivamente siempre muy subjetivas. Bueno, hoy de alguna forma en este escenario lo que nosotros vemos es un espacio de multiversidad, ¿correcto? O sea, donde el multipedagogismo, el multiinstitucionalismo, las multimodalidades empiezan a ser parte de un escenario de compleja regulación, de compleja delimitación en términos de los espacios geográficos y de las conceptualizaciones. De alguna forma, lo que estamos avanzando es en un camino de la diversidad, la construcción de algún nivel de control que son las tipologías universitarias. Y por lo tanto vamos a ir viendo a que los sistemas de regulación van a ir entrando en el camino hacia el reconocimiento de la diversidad es a partir del establecimiento de las tipologías. Las tipologías, empezamos a tener también sistemas de aseguramiento de la calidad que propenden a establecer tipologías, ¿correcto? Tipologías en términos de universidad compleja, universidad especializada, y así podemos encontrar un enorme nivel de indicadores que nos van definiendo un poco este nuevo escenario correspondiente a las características de una diferenciación que están teniendo. Podríamos de alguna forma mostrar o centrarnos que este escenario de las diversidades, que es un nivel superior
de conceptualización respecto a la diferenciación. La diferenciación implica meramente una separación o una catalogación o una clasificación de la universidad atendiendo a un solo particularismo que es su carácter público o privado. Mientras que la diversidad atraviesa un escenario mucho más complejo en relación ya no a el tema de lo público y lo privado, sino a todas las características universitarias, desde la gobernanza, el perfil de las demandas, el perfil de la oferta, mayor orientación a la investigación o menos, o más una universidad de extensión. Si uno empieza a tratar de hacer un análisis un poco más fino de algunas universidades y empieza a tratar de clasificarlas en términos de estos procesos de diversidad, empieza a encontrarse elementos muy interesantes porque de alguna forma es lógico que las diversidades no siguen meramente lo público o lo privado como recortes diferenciados, sino que hay tendencias muy marcadas. Universidades de élite, universidades de absorción de demanda, era la forma tradicional que se miraba un poco en el modelo de la fase de la diferenciación. La diferenciación era la conformación de unas universidades privadas de absorción de demanda y otras privadas de élite, así como lentamente también algunas categorías universitarias de lo público, algunas más centradas en la investigación y otras más centradas en la docencia. Bueno, estos eran los formatos de diferenciación que podemos encontrar al interior de lo público y lo privado en esa fase. Hoy, en la diversidad, es un poco más complejo y más difícil de delimitar, que es las características. Podríamos decir que en este marco de la pandemia se agregan nuevos elementos en términos de la paleta de opciones, en la medida que el modelo de la diversidad no está planteado exclusivamente sobre una diversidad presencial, sino sobre una mayor combinatoria de componentes tecnológicos. Lo sincrónico, lo asincrónico, lo presencial, los MOOCs, empiezan a contribuir a promover, a facilitar estas reformas de la diversidad, que son reformas que tienen mucho más afincado la libertad de la institución en términos de su misión, en términos de su visión, en términos de su estructura de organización y de su estructura de gobernanza propia. Entonces yo, mirando un poco la película, lo que digo es, hubo fuerzas que impulsaron el pasaje de las universidades, de los doctores a la universidad de la autonomía de cogobierno. Hubieron fuerzas nacionales, institucionales, que impulsaron la conformación de los modelos duales. Hay fuerzas que impulsan el pasaje de los modelos duales diferenciados a un modelo de regulación. Y hoy hay fuerzas y múltiples impulsores que van mostrando el pasaje de una universidad donde el eje estaba puesto sobre la regulación a elementos donde el eje va a estar puesto más fuertemente sobre la diversidad. Esto no implica que los ejes de las reformas anteriores no se mantengan, que se mantenga la autonomía del cogobierno, que se mantenga los modelos dual, que se mantenga los modelos de regulación. No, implica que se agregan nuevos componentes y esos componentes son un poco los que están en la fuerza de las transformaciones que ya venían antes de la pandemia y que de alguna forma la pandemia las va a matizar, las va a filtrar, pero que en todo caso tienen fuerzas estructurales mucho más afincadas en, digamos, en lo más profundo de los sistemas universitarios. Por lo tanto, estas tendencias, para mí, esta dinámica, se van a mantener más allá de estas pandemias. Quiero quedarme por aquí y abrir a vuestras reflexiones y comentarios.
Perfecto, gracias, Claudio. ¿Ahí? Perfecto, gracias, Claudio. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Preguntas? Tratando de mirar el chat, pero no hay. Tratando de mirar el chat, pero no hay. Pedro Ignacio Cornejo. Dale. Levantó la mano. Dale, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, profesoras. Buenas tardes. Profesoras. A mí, yo soy profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y la verdad que hay una idea que está rondando las cuestiones de la formación en la universidad, en esta diferencia entre la universidad, la holoversidad, la pluriversidad, la multiversidad, que en realidad, digamos, parecería que por el solo hecho de cambiar el nombre o darle una nueva enunciación a estas instituciones en las cuales desempeñamos nuestras tareas, eso estaría cambiando de fondo, digamos, los principios filosóficos, epistemológicos que conducen o que estructuran a las instituciones universitarias como las conocemos. Lo que usted estaba planteando, profesor, me resulta interesante en el sentido de que en esta cosa de si hacemos la separación en universidades tecnológicas, en universidades más profesionalizantes, en universidades humanísticas, esto que supuestamente se había roto con la constitución de la universidad, parecería que ahora estuviésemos desandando un camino que sería un camino de nuevo donde, digamos, la especificidad de la tarea final sería ahora el nuevo orientador de la acción educativa, de la acción de investigación, extensión y enseñanza. Esto es lo que, la verdad que me resulta, por lo menos, desconcertante, no termino de entenderlo. Un paso a responder. Perdón, sí. Yo creo que esto tiene que ver en lo epistemológico, donde está el basamento. O sea, todos los temas universitarios, para mí, si bien son determinantes, los enfoques desde el mercado, o los enfoques desde la política, o los enfoques de la historia, hay que, para mí, pararse más en los temas de teorías del conocimiento. Y yo creo que nosotros partimos de un escenario de la expansión del conocimiento y por lo tanto la cantidad de ofertas, oportunidades o tipos de características de la oferta hacen que la universidad compleja, la universidad que puede ofertar todo, se acabó. O sea, pero ya ningún sistema universitario puede ofertar todo. Entonces, eso lleva a la especialización. En la medida que tú no puedes ofertar todas las posibles demandas del mercado, o las demandas cognitivas, o los perfiles de saberes y de competencias que los académicos podemos mirar, necesariamente tiendes a la especialización. Te focalizas en esto y no te focalizas en esto. Te focalizas en esto porque hay grupos de investigación, porque hay grupos de poder, porque hay grupos de demandas sociales, porque hay grupos de demandas empresariales o de mercado. O sea, tienes que tomar una decisión. Este camino
de la diversidad, la multiversidad, la pluralidad, la diferenciación, como le queremos llamarlo, es estructural en términos epistemológicos. Aunque intentemos organizar lo interdisciplinario, aunque intentemos organizar estructuras curriculares que permitan múltiples salidas y estructuras de core en lo curricular, pero que tengan muchas opciones, siempre vamos a estar en limitación. Eso es, yo creo que desde lo epistemológico. Pero yo quisiera agregar otro elemento en esta materia, que es también en lo epistemológico, que es que la tendencia estructural de la educación es la diferenciación. O sea, si uno mira la película educativa en los últimos 300 o 1000 años, lo que hay es la diferenciación. O sea, este escenario de cada vez tipos de instituciones, tipos de estudiantes, tipos de docentes, tipos de modelos de gestión, tipos de localización e inserción social, tipos de pertinencia, tipos de organización curricular o de modelos pedagógicos, se ha ido diferenciando. Entonces, todos los modelos lo que intentan es unificar esto, ¿correcto? Unificar, pero la tendencia es una tendencia galáctica de la diferencia. Cuando uno dice, bueno, un modelo por competencia, bueno, para tratar de integrar esta diferenciación, cuando uno dice un modelo dual, teoría práctica, o un modelo híbrido, pero yo creo que la tendencia estructural de los sistemas es la diferenciación, ¿correcto? Y la diversidad es una categoría superior en términos de los análisis teóricos de lo que puede ser la diferenciación. Pero que los sistemas educativos, y no solo los sistemas, sino la educación, se tiende a la diferenciación. Y esa diferenciación apunta a la individualización, porque las personas aprendemos diferenciadamente, porque las competencias son individuales y no son colectivas, y al mismo tiempo la expansión de los niveles de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad también son individuales. Entonces yo creo que el tema de un sistema universitario cada vez más complejo, si lo vemos en lo organizacional, por último punto, siguiendo por ejemplo a Etkin, que es un autor argentino bastante interesante sobre todo el tema de la complejidad, de alguna forma todas las organizaciones tienden a la complejidad. Esto es una característica, inclusive no las organizaciones, sino hasta los sistemas, inclusive biológicos, tienden a la complejidad. Y por lo tanto, mirar la estructura y los sistemas de gobernanza y de gobierno y de gestión institucional como parte de esa tendencia a la complejidad es para mí parte también de la mirada que muestra estar en un camino de una reforma de la diversidad, que obviamente entra en tensión con la regulación de los colegios normativos, los colegios profesionales, con la regulación de los estándares, con los paradigmas intelectuales, ¿correcto? O sea, ¿podremos tener universidad de docencia, investigación y extensión? ¿O serán caminos separados? Bueno, eso lo vemos en nuestro paradigma intelectual, pero la tendencia parece ser una tendencia mucho más diversa y mucho más compleja, que podrás tener un poco más, un poco menos, según como cada estructura política de gobernanza y de modelo político institucional lo lleva adelante. Lo que podría pensar, profesor, que, digamos, la propia idea de universidad, menos la idea que se viene pensando críticamente desde, creo que ha sido como muy revitalizado el pasado 2018 con el centenario de la reforma universitaria en Argentina, ha vuelto a poner sobre, digamos, sobre el tapete, ha vuelto a poner encima de la mesa las cuestiones que tienen que ver con la finalidad de la universidad como producto y productora de ciudadanía, de condiciones del ius publicum, de la cosa pública, de las producciones específicas de las disciplinas,
de las creaciones tecnológicas, de los análisis sociales ampliados y de las producciones como más focalizadas y puntuales. Yo no creo que la universidad, digamos, no es que no creo, entiendo que la universidad debe redefinir o poner en tensión si en realidad la universidad se va a dirigir a un instituto de tecnología aplicada, se va a dirigir a un instituto de investigación focalizado en un área, porque sigo entendiendo a la universidad como un espacio amplio de múltiples perspectivas, de un lugar no solamente de concertación, sino también de habilitación a la disidencia, en el sentido de que, digamos, que habilite esta cuestión de que la cosa pública no solamente se dé como un espacio en la vivencia de los sujetos, sino que también que nos permita esta nueva creación o esta nueva reinvención de lo que ahora, en el siglo XXI, XXII, lo que sea, de aquí al futuro, demandan como nueva ciudadanía. Y también poder definir qué es esta nueva ciudadanía. Yo, porque me dedico a las ciencias sociales y digamos, y el núcleo de mi investigación siempre es cuestiones que tienen que ver con la justicia, el ordenamiento jurídico, las cuestiones y sobre todo la centralidad de la educación como derecho primerísimo de los sujetos, de las comunidades, de los grupos. Entonces, si lo veo así, digamos, de la manera en la que usted me lo plantea, la verdad que por lo menos a mí me genera cierto desconcierto, porque lo que entiendo es que, digamos, en esta perspectiva, las cuestiones de la cosa pública parecería que es lo que va a ser lo que va a terminar desapareciendo, o que va a ir lentamente, digamos, mutando a otra cosa, y otra cosa que no puedo avisorar. Disculpe, gracias. No, yo creo que, digamos, lo que yo visualizo es diversidad de fuerzas y dinámicas. O sea, en el sentido de que los corpus académicos y los colectivos irán determinando y van determinando las dinámicas y el impulso, pero que estos corpus colectivos no son únicos para todas las dinámicas institucionales. Digamos, tú dices la educación como un derecho, pero algunos interpretan que el derecho a la educación solo se logra con la educación virtual, porque en la educación presencial tú ofreces la educación en un lugar físico y por lo tanto la gente tiene que trasladarse y que por lo tanto no puedes acceder al derecho en la plenitud, sino solo en el contexto virtual. Un debate sobre la discusión de los derechos de cuarta generación y los derechos digitales, que hay una bastante bibliografía en la materia. Entonces, si te paras en el derecho digital, correcto, en los derechos de cuarta generación, bueno, allí podés tener otra mirada. Si lo ves desde los derechos de la interculturalidad, aquellos que sostienen y apoyan y promueven la mirada intercultural de la universidad y el debate respecto a la ciencia occidental y colocan otras variables, de alguna forma ven diferenciadamente alguna de las miradas que nosotros hacemos, en términos de conocimiento internacional, los estándares de Scopus y las publicaciones en revistas indexadas, que son otros protocolos. Yo creo que de alguna forma lo que yo visualizo es más una diversidad, ¿correcto? Que no implica un solo camino, que no implica un paradigma. Digamos, siguiendo a Kuhn, ya no tenemos un solo paradigma, sino que hay diversos paradigmas. Entonces, en ese sentido, lo que yo visualizo es una dinámica cada vez más diversa. Digamos, ¿dónde está la tendencia de la pintura hoy? ¿Hay alguna tendencia de la pintura única? La tendencia de la arquitectura, ¿hay alguna tendencia única? La tendencia de la investigación, lo hemos visto en las vacunas, yo no sé nada de estas cosas, pero salieron 7 modelos de vacunas distintas en términos de epistemología de salud. Entonces, yo creo que este escenario de la diversidad, de alguna forma, no es solo una marcada mirada a las dinámicas universitarias. La dinámica
de los sistemas universitarios. Que además es lógico que los sistemas, cuando se conforman, tienden a la diversidad, no a la homogeneidad. ¿Correcto? Entonces, el escenario de la diversidad es el escenario de la democracia, de las culturas y de los paradigmas diferenciados. O sea, vamos a una clase educativa de la década del 70, 80, 90, 100, 110 y 120 y la miramos, y es totalmente distinta en términos de la presencia de, antes no había mujeres, ahora son dominantes, antes no había personas con discapacidad, ahora hay. Entonces, ¿cómo lo miramos? Lo miramos como un avance de la diversidad. Correcto, el tipo de docente, la estructura social, los paradigmas intelectuales, correcto, también es parte de la diversidad. Entonces, yo creo que de alguna forma no hay contradicción entre diversidad y bienes públicos, diversidad y mirada de la sociedad, sino que lo que no hay es una sola. ¿Correcto? O sea, para algunos el paradigma del humanístico es más importante que el paradigma de la ciencia, y para otros es la inversa, y otros lo miran como un escenario intercultural. La universidad es un espacio de tensión y de conflicto en sí, porque los campos cognitivos son... Es más importante el campo cognitivo de la poesía que el de la economía o el de la física. No, eso lo sabemos de memoria. Somos, en una línea de Bourdieu, tribus que promovemos nuestros paradigmas. Entonces, pero digo, el concepto de que hay una verdad, lo que yo transfiero es que me parece que la lectura que uno va haciendo de la evolución histórica e institucional muestra esa tendencia a la diversidad. En pugna, en tensión, la diversidad no es todas las diversidades, ¿correcto? Porque digo, es un tipo de diversidad, pero cada vez es un escenario de lo que visualizo formas de la diversidad, de cómo se organiza la clase. O sea, hoy ya discutir que una clase debe ser catedrática ya no tiene sustentación, pero Stein lo escribía. Y hoy, bueno, con la neurociencia ya sabemos que hay millones de sinapsis y el tema es la construcción de la sinapsis. Pero bueno, es mucho más complejo definir un programa curricular si tú partes de la neurociencia. Lo que quiero que también es que en todo este elemento de la diversidad no es solo un problema de lo político, lo cognitivo, sino también de la neurociencia, creo. Por esto nosotros vamos entrando a algunos paradigmas que van mirando el aprendizaje también en forma más compleja y que vamos viendo que aprendemos en forma distinta. Entonces, si aprendemos en forma distinta, las dinámicas pedagógicas, curriculares, organizacionales, pueden ser distintas. O sea, nosotros tenemos un formato donde el modelo dual, el tema de empresa y trabajar en la empresa y aprender el modelo alemán, lo vemos muy fuera y tenemos una mitificación del modelo catedrático. Bueno, pero eso es un paradigma. Como todo es un paradigma. Hasta hace 6 meses o 2 años, la educación virtual era un escenario mínimo. Argentina tenía una cobertura del 5% de educación virtual, la región tenía 16%, los países desarrollados 30%, ahora cambió. Entonces, ¿es un paradigma? Sin duda que es un paradigma. ¿Es mejor o peor? No, los paradigmas no hay una cosa valorativa. Cada uno los valora según su enfoque, su historia, su mirada, su ideología, su perspectiva, y no hay una verdad revelada ni nada parecido. Entonces, lo que yo, digamos, no quiero crearte ponerme desde una mirada antagónica. No, yo creo que hay múltiples y que de alguna forma no es posible, pienso yo, anular otras. ¿Correcto? O sea, yo me acuerdo una vez, hace 1000 años, estaba entrando en una universidad, la Universidad de Honduras, y había habido un apagón y los estudiantes habían cortado la luz y todos salíamos y había un cieguito que iba entrando. Entonces ahí me quedó claro el paradigma de la luz era para unos, pero el otro
venía entrando a la universidad con su bastón, una pobre muchacha a las 8 de la noche. Entonces, bueno, ¿con qué paradigma miramos? Y hoy estamos aceptando y reconociendo esto de lo virtual que hace 6 meses, si tú me hubieras puesto en lápiz y papel que hace 2 años que estaríamos hoy en conferencias y charlas así, sería, pero castigado cualquiera que lo hubiera firmado. Y un impensado, profesor. Pero yo que soy pro virtual, te juro que no me pasó por la mente. O sea, lo que viene de futuro, yo ya estaba en Argentina, de las pocas veces antes de la pandemia, una conferencia, un congreso en la Universidad de Salta, en la Católica de Salta, y estaba adelante un profesor, García Areitio, que lo estaba haciendo por, ¿cómo se llama esto? No era virtual, pero... ¿Por Skype o por Zoom? Por Zoom. No, se veía todo el cuerpo antes del Zoom. Realidad aumentada. Realidad aumentada, me parece que se llama. No, era... Holograma. Correcto. Era brutal. Bueno, ahora venden aparatitos de holograma en Estados Unidos y vas y compras uno y lo conectas. En vez de poner esta pantalla, tenemos un holograma y... O sea, creo que, digamos, los paradigmas tecnológicos están cambiando mucho y sin lugar a duda nos va mostrando también la diversidad. Esto solo no sirve, pero esto, más lo otro, más esto, más el encuentro, más una plataforma, más colaboración, ahí logras tener más miradas y por lo tanto vamos entrando en otra diversidad, la pedagogía de la diversidad. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Lo bueno de lo virtual es que nadie le puede tirar tomates a la conferencista. Yo me quedo pensando, Claudio, en la fuerza que ponemos en las reformas curriculares y cómo con esto se nos caen todos los paradigmas al mismo tiempo. ¿No? Todas las dimensiones y todas las variables que uno piensa para una reforma curricular, estoy trabajando en eso, entonces se me movieron todas las estanterías con esto que decís. Y hoy empezamos a ver que hay muchas cosas que hay que hacerlas por Zoom. O sea, si antes era que lo presencial era una parte y lo no presencial era con plataforma, en Moodle y tal, ahora ya te cambió porque estás teniendo una sincronía virtual, que antes no estaba en la mesa. O sea, antes era fácil. Lo sincrónico presencial, lo asincrónico lo pones en Moodle y plataforma. Digamos, para armar un currículo. Ahora, entonces, ¿cuál vas a hacer de asincrónico y cuál de sincrónico lo virtual? ¿Y cuál vas a hacer sincrónico en lo presencial? La diversidad de posibilidades te hace la fórmula matemática más compleja. Pasaste de una ecuación de segundo grado a una de tercer grado. Si quieres, agregarle, y si le dices, bueno, vamos a poner un MOOC que tiene evaluación, o vamos a poner un grupo colaborativo de estudiantes que están en un territorio, en una extensión para hacer una práctica, ya te va agregando variables. Entonces, la diversidad es la sociedad la que la produce. Y no la producimos nosotros, es la sociedad, la innovación. Entonces, en ese sentido, antes un libro, pero ahora hay un libro de texto que tiene resumen, síntesis, bueno, es otra diversidad. Alguien dijo, bueno, inventaron los mapas conceptuales del 70, y eso es otra novedad. Inventaron los PowerPoint, y eso es otra novedad. Entonces, digo, vivimos en una diversidad que tratamos de ordenarla sintéticamente en un programa, en un currículum, en un modelo. Pero la diversidad está ahí.
te la crean otros. Te la crea que la sociedad, el mercado, los operadores, los actores, los otros académicos. Nuestro estudiante. Los estudiantes, todos los actores, docentes, estudiantes, autoridades, tribus académicas, vivimos de alguna forma en la construcción, pero el tema es, ¿qué es la fuerza? Yo creo que la diversidad. O sea, la expansión galáctica es la universidad. Pero ¿cómo lo armas? Sí. Sí. El cómo va a ser el problema, ¿no? Ese es el nudo y el de tensión. Sí, también que cada vez tenemos elementos, digamos, bueno, ¿cuál es el perfil de egreso? Bueno, son las competencias, son las salidas de mercado, son las orientaciones académicas. O sea, algún eje hay en la evaluación que hacen los propios estudiantes. O sea, algún eje hay para ordenar la estructura curricular. Entonces, lo que pasa es que todavía hay veces la palabra competencia se la ve negativa, pero es un modelo. Yo tampoco creo que sea el único. Dentro de 50 años o antes va a aparecer otro modelo de perfil. O sea, no es que así como lo digital va a desaparecer un día. Antes tuvimos analógico, ahora tenemos digital, pero el futuro tiene que cambiar. Son los ciclos de la vida y los ciclos también de los modelos tecnológicos. Entonces digo, el cambio yo creo que es la base. El tema es si la diversidad continúa o no. Si el escenario de la diversidad es algo estructural. Yo creo que sí. Claro, tampoco puede ser que la reforma de la diversidad dure toda la vida. No, está la que yo visualizo ahora. Gracias. Bueno, tengo una profesora argentina que viene a darme clases de piano, aunque no lo crean, a mi edad estudio piano. Una chica argentina que está aquí en Uruguay, que hace unos años los jueves viene a darme clases de piano. Así que cambio de canales argentinos. Muchísimas gracias, Claudio. Un placer. No, gracias a ustedes. Gracias por la idea de la máscara. Acuérdate que la máscara tiene que ser de las que se bailan. Sí. O sea, no, yo tengo, de hace 30 años he juntado una colección de máscaras etnográficas. Tengo como 800 máscaras. Le mandé a ella un catálogo, hicimos una exposición reciente que había máscaras de Argentina, de Salta. Entonces, ahora vas a tener la de Rosario, vas a tener la nuestra. No sabía que Rosario tenía máscara. Ya la hicimos hacer para vos, quédate tranquilo que no, pero tiene que ser, no un invento de un artesano. No, es nuestra. Tiene que ser que representa alguna tradición, un baile, una manifestación cultural. No sabía que Rosario tenía fiestas con máscara. No sé si es fiesta, pero sí es digamos, representa una cuestión cultural muy fuerte. Pero, perdóname, pero el tema es que se use. O sea, la colección trato de que sean expresiones etnográficas. Hay veces no hay veces hay. No se sientan obligados ni lo más mínimo. La charla fue sin ningún tipo de contraprestación, sino un placer. Gracias a vos. Gracias. Nos mantenemos en contacto. Un gran abrazo a todos. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Nos encontramos el jueves que viene, que está Alicia Camilioni. Sí. Gracias.